sí, desde el día de ayer es noticia en la ciudad de Paraná, es el Ricardo Canaletti, que lo tenemos aquí justo al periodista, en donde presentó, ¿no es cierto?, su nuevo trabajo, los crímenes más rimbombantes, vamos a decirlo así, que ha tenido la República Argentina en todo su historial, así que bienvenido, es un placer tenerte acá. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Che, perdóname, yo había leído en algún medio que había sido comisario también, entonces tiré así y me dice, loco, pará, que todavía de ese lado no tengo nada que ver, ¿eh? No, nada que ver, al contrario, al contrario. Me imagino que con todo lo que vos tirás de data, ¿no es cierto?, a través de TN, de los casos, de las investigaciones, debe ser un lugar muy expuesto, ¿no? Expuesto por justamente investigadores, contrainteligencia, jueces. Puede ser fácil, ¿no es cierto?, llevar un análisis complejo de cada uno de los casos que tirás. No, fácil no es. Y presiones siempre hay. Porque cada uno quiere quedar bien. Claro. El policía quiere quedar bien, el fiscal quiere quedar bien, el juez quiere quedar bien. Y lo único importante es que se haga justicia para la víctima. Todo lo demás no importa. Ese rol, ¿hay veces que no te sentís como una especie de justiciero frente a la pantalla? No, de ninguna manera. No. Porque la gente deposita más confianza en lo que vos estás transmitiendo o le da mayor verosimilitud, bien digo, de lo que es un caso que la justicia no termina de cerrar y vos lo explicás. Y muchos dicen, bueno, si esto lo está diciendo un periodista con información y con data, ¿por qué tarda tanto en cerrarse en los canales institucionales que debería, no? Es un tema complejo. Yo lo que observo es que el público necesita ser escuchado y las víctimas necesitan ser escuchadas cuando están vivas o sus familiares cuando son casos de muerte. Y lo que se observa es que los poderes públicos no prestan oído, no les dan bolilla, no las escuchan. Y nosotros lo que hacemos es escucharlas, revisar el expediente judicial en la medida de lo posible, reconstruir la historia con nuestras propias fuentes y contarla. Ninguna historia que nosotros contamos nos es indiferente, no es que contamos una historia como un trámite. En consecuencia, cuando se cuenta una historia, hay pasión, hay enojos, hay momentos de reflexión, hay explicación de argumentos, en fin, una serie de cuestiones que tienen que ver con eso, con contarle a los demás una historia que merece ser contada porque tiene un tema de interés público. Aquellos que han tenido la oportunidad de ir hasta la penitenciaría del fin del mundo conocerán un caso emblemático como es el Petiso Orejudo que citás en tu nuevo trabajo. Sí, es verdad. A partir de ahí donde empiezan los trabajos indudablemente también de mucha jurisprudencia en lo penal en la República Argentina. No solamente es un caso emblemático para la sociedad, sino también a nivel jurídico. Quiero preguntarte, aparte de tomar estos casos, ¿cuáles han sido los que a tu consideración han sido los de mayor envergadura? Son los conocidos por todos, mayor envergadura han sido los casos, por ejemplo, de María Soledad Morales. Indudablemente. El caso, últimamente el caso de Ángeles Rauso en la capital federal, el de Fernanda Aguirre aquí en Entre Ríos, que en su momento fue un caso nacional. Sí. Y otros tantos, en fin, el caso de Barreda para la violencia de género es un caso emblemático. Ha habido muchos casos y bueno, nada, algunos de ellos tienen componentes asombrosos y esos son los que están reflejados en el libro por ahora, porque vamos por el tomo 2, tal vez se termine, tal vez no. ¿Y eso de qué depende? Y nada, depende de muchas cosas, depende de hablar con la editorial, depende de muchas cosas. Depende de mi estado de ánimo para seguir escribiendo, entre tantas cosas. Sí, bueno, yo soy, ahora me dedico a la escritura. Ahí tenemos el libro, sí. Y me dedico también al periodismo, así que, bueno, nada. Lo que quiero decir es, crímenes que asombran no están todos en el tomo 1 ni en el tomo 2. Hay más. En consecuencia es posible que haya un tercero. Bueno, aparte es una editorial muy fuerte, la Sudamericana, editor de la magnitud. Penguin Random House Sudamericana, sí, es la que me está editando estos dos últimos libros. Sí. Vos mencionabas el de Fernanda Aguirre, que nos toca muy de cerca, y han habido muchísimos casos más también de desaparición.
sí. Y de crímenes. Pero la consulta que te quiero hacer es, ¿por qué considerás que si la data el periodista puede llegar a tenerla tal es así hasta que lo plasmas en un libro, no es un dato menor, ¿no? Hasta dando casos prácticamente cerrados que la parte institucional formal no lo hace? Y de hecho, hasta la parte de la justicia muchas veces llaman al periodista como diciendo tengan mesura con esto, porque si no, ustedes no están haciendo otro trabajo que prácticamente están invadiendo y nos ponen la sociedad en contra. Con el tema justamente de los feminicidios, no hablar sobre estos temas, ser prolijo en estos otros. O sea, es como que el rol del periodista está como circunscripto entre lo ético, lo que debe decir y la mesura con la que debe actuar para que eso no sea justamente formador de opinión o de ideas como para llevar adelante crímenes, suicidios, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer en esa fina cornisa, no? Yo creo que todo eso es un verso de la autoridad. Ajá, bueno, arrancamos a depurar mitos, derrumbamos el primero. Verso de la autoridad. Es un verso de la autoridad. A mí me parece que habría que recurrir, ¿para tapar la incapacidad? Habría que recurrir a las palabras de Jefferson. No es el gobierno el que me debe decir a mí lo que tengo que hacer, sino soy yo el que le tiene que decir al gobierno lo que tiene que hacer. Obviamente que a veces tapan la incapacidad, otras veces tapan intereses. Entre la incapacidad y los intereses está la razón de ser por las cuales las historias no se cierran nunca. Por ahí el caso se cierra, pero la historia no. En consecuencia, no es un funcionario, un burócrata que me tiene que decir a mí cómo tengo que hacer periodismo. Al contrario, deberían aprender ellos lo que es comunicación. Decime... Ya me hiciste calentar. No, pero si querés acá, mirá que yo soy muy difícil de enojar. Vamos a reventar la trompada enseguida. Sí, adelante. Aprovechando que está calentando. Sí, y yo también ya tiré el micrófono. Un gusto tenerlo con nosotros aquí hoy. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, pero la realidad dice otra cosa. La realidad dice que el que tiene el poder lo ejerce, y lo ejerce contra un ciudadano o lo ejerce contra un periodista. Qué feo eso de ejercer el poder contra la ciudadanía, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿para qué votamos? Es horrible. Realmente la pregunta es, ¿vivimos en democracia? ¿Le atribuimos al gobierno el poder de decidir por el pueblo? Esas son las preguntas. Eso es constitucional. El pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Eso es constitucional, pero me parece que la realidad lo que te marca es que hay un ejercicio ciudadano que en la Argentina se hace poco y durante muchísimos años no se hizo, que es controlar, señalar. Hay gente que se pone mal, funcionarios, jueces, fiscales, legisladores, miembros del Poder Ejecutivo, cuando uno le señala, y no estoy diciendo uno por mí, estoy diciendo por el ciudadano, le señala un presunto abuso de poder, se ponen mal. Y realmente la democracia para mí es eso, es señalarle al que tiene el poder por dónde tiene que ir. ¿Para qué se lo votó? En una palabra. En fin, estoy hablando como ciudadano más que como periodista, aunque en cierto punto las dos cuestiones confluyen en una misma cuestión, en una misma cosa, ¿no? Pero yo pienso eso. No es el gobierno que me tiene que decir a mí cómo hacer, sino yo al gobierno lo que debe hacer. De todas maneras, hay que colaborar con las políticas públicas en la medida que las haya. Claro. Lo que aquí vemos es que no hay políticas públicas, o hay muy pocas políticas públicas. Estoy hablando a nivel nacional, no me estoy deteniendo en ninguna provincia y nada por el estilo. Estoy hablando a nivel nacional. La provincia es peor porque es más circunscripto, se conocen más todos con todos, entonces rige más el no te metas porque le vas a ligar, porque te van a mensurar, o sea, se hace mucho más complejo, es mucho más abierto hablar de un medio nacional a lo que es la situación después de cada territorialidad, porque aquel que carajeaste, lo encontraste a la vuelta de tu casa al otro día diciendo, y sí, flaco, sí, te lo mereces, y terminás como el gran peleador, digamos. Es un problema, bueno, sí, es cierto, sí, es un problema. Ni hablar cuando te metes con el poder, te rajan de los canales, ¿querés que te cuente? Te pasan muchísimas cosas cuando denuncias. No, pero por eso digo, otro día te cuento, pero digo, bueno, tenés que lidiar contra los poderes de cada uno de los lugares. No es fácil, ¿eh? No digo que no, sí. No digo que no, y si no
cosa, convirtamos el periodismo en un apéndice del Poder Ejecutivo. Claro, directamente lo pasamos por ese lado. Sí. Que le interrumpa, pero no creo que tenga otra oportunidad de charlar con usted. En este caso en particular, Sí, ¿por qué? un periodista debe ser famoso para estar Vive protegido todavía muchos años más, ¿eh? en un país como Argentina, para poder decir 4 verdades al viento y que nadie tome represalia. ¿Debe ser famoso un Yo periodista? no ando con custodia, a mí no me protege nada. Bueno, pero la popularidad es protección. Bueno, sí, pero la popularidad hay que alcanzarla. Sí. Y mantenerla. Y Sí, para sí, sí. alcanzarla hay que decir verdades. Claro. De esa O hay manera. que prestar oído a quien quiere expresarse. Está bien. Yo cuando era chico había colas en el Congreso de la Nación en Buenos Aires y después en el anexo, colas de gente común que iba a exponer su problema. Yo no lo veo más. Te traigo el caso de Fernanda Aguirre y te aprovecho los últimos minutitos que nos quedan. La historia oficial no te cierra vos, por lo que escuché y que comentaste en otro medio. No necesariamente. A ver, a mí me parece que hay un caso judicial que está cerrado y está bien cerrado, porque el autor, de acuerdo con todos los indicios, Se suicidó apareció en la cárcel. muerto. Se suicidó. En la cárcel, sí. Apareció muerto, lo suicidaron, qué sé yo. Eso es un tema que queda en la polémica. No te olvides que el periodismo reabre expedientes que la justicia cierra. Sí. Bueno, en consecuencia, podemos tranquilamente nosotros periodísticamente reabrir el expediente de la Encina. No hubo nunca un cuerpo encontrado. Y el tema es ese. Fue la Encina. El tema es ese. Vamos a suponer que fue la Encina. La Encina aparece muerto en la prisión. Su mujer no habló. Hay gente que dice no sabía nada. Y otros que dicen sí, sabe y sigue callando, por algún interés. Con lo cual queda la posibilidad abierta. Pero el cuerpo de la chiquita nunca apareció. No. Y durante muchos años la mamá la buscaba con vida. Sí. Yo creo que la mamá, es decir, obviamente que la quería con vida, pero además sentía voces que le hablaban de que la piba podía estar con vida. Y eso a lo mejor confundió a mucha gente. En definitiva, judicialmente no se puede hacer nada más. Salvo abrir el camino para ubicar el cuerpo o para tener una explicación de lo que pasó con ella. La tiraron al río, está enterrada en algún lado, ¿qué? Pero judicialmente muy poco más se puede hacer. Ya, a ver, impune es cuando no hay castigo. El tipo que estaba señalado apareció muerto, ya no se puede hacer nada más. Entonces, judicialmente es una cosa. Ahora, como historia está para escribir un libro. Sí, pero ¿y qué pasa con...? Bueno, de hecho lo escribió un poco Daniel Enz, ¿no? Sí, claro. Pero lo que te quiero preguntar ya para ir cerrando y agradeciendo tu presencia y la gentileza de haber venido. ¿Qué pasa cuando esto se torna habitual? Que cada uno de los que están sindicados pueden ser los culpables de un hecho criminal, aparecen suicidados. Porque no es el primer caso que hay. No, bueno, a mí me parece que hay que... ¿No son chivos expiatorios muchas veces? A veces son chivos expiatorios, habría que ver cada caso concreto. Yo creo que Encina no era un chivo expiatorio, que él estuvo muy ligado, muy vinculado a la muerte de esta chiquita, pero habría que ver cada caso concreto. Lo que vos tenés en definitiva es un país sin verdad. Ahí está. Y un país sin verdad... Es peligroso. Y casi como que pone en duda su futuro, ¿no? Anárquico. Pero bueno, no vamos a terminar con un mensaje negativo. Digamos que apostemos a que todo esto mejore y que cuando uno pone el voto también piense en la policía, en la justicia, en cómo se hacen los procedimientos y en estar sobre este tipo de cuestiones. Gracias, Ricardo, por venir. ¿Te sentiste bien en Paraná? Sí, muy bien. ¿La primera vez que venías? Bien, la primera vez. Y bueno, puedo decir que sentí el calor de la gente, ¿por qué no? Porque han sido muy amables conmigo. Gracias por haber venido. Te vemos entonces todos los días ahí con el programa los sábados, exactamente, la señal de TN. ¿Dónde más estás? Estoy en TN, los noticieros y el sábado en el programa. Estás Telenoche. abocado 100% a la tele, entonces. Ahora escribiendo. Sí, ahora escribiendo, pero sí, digamos que la profesión la ejerzo en la televisión. Gracias por haber venido. Por nada. Señores, Canaletti aquí con